El comandante Jake Morrison estaba de pie junto al amplio ventanal de su nave, observando el oscuro espacio que se extendía ante él. Las estrellas parecían diferentes ahora, más frías de algún modo. Habían pasado 3 meses desde el ataque a Nueva Arcadia, y Jake todavía no podía quitarse las imágenes de la cabeza. Allí habían vivido 12.000 personas. Hombres, mujeres y niños que habían viajado lejos de la Tierra para construir nuevas vidas entre las estrellas. Ahora, todos estaban muertos. Los alienígenas habían llegado sin previo aviso. Sus naves habían aparecido en el cielo sobre Nueva Arcadia como nubes negras que bloqueaban el sol. Los colonos habían intentado enviar mensajes, tratando de preguntar qué querían, pero los alienígenas no habían respondido. Simplemente habían abierto fuego. Las estaciones orbitales fueron destruidas primero, luego las ciudades de abajo. En menos de 6 horas, un mundo entero había sido reducido a cenizas. Jake cruzó el puente de su nave, la SS Defender. Su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos, revisando sistemas y ejecutando escaneos. Todos sabían lo que se avecinaba. Los alienígenas habían dejado su mensaje claro después del ataque. Se hacían llamar la Coalición Galáctica y le habían dado a la Tierra una opción: someterse a su gobierno o ser completamente destruida. La puerta del puente se abrió y el capitán de corbeta Ryan Hayes entró. Llevaba una tableta de datos en sus manos y su rostro se veía sombrío. Ryan había sido amigo de Jake desde sus días en la academia. Habían servido juntos durante 15 años. Jake nunca lo había visto tan preocupado. «Señor, acabamos de recibir noticias del almirante Sullivan», dijo Ryan. «Quiere que todos los comandantes superiores se presenten en la estación de Marte de inmediato. Reunión de emergencia del Consejo de Defensa». Jake asintió. Había estado esperando esta llamada. La almirante Kate Sullivan comandaba todas las fuerzas de defensa de la Tierra, y no era del tipo de persona que perdía el tiempo en reuniones a menos que algo grande estuviera sucediendo. «¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos a Marte?» 6 horas a máxima velocidad, señor. «Haz que suceda. Y Ryan, dile a la tripulación que se prepare para operaciones extendidas. Tengo la sensación de que no volveremos a casa por un tiempo». El viaje a Marte se sintió más largo de lo habitual. Jake pasó la mayor parte del tiempo leyendo informes de la División de Inteligencia. La coalición era masiva, mucho más grande de lo que nadie había imaginado al principio. 17 especies alienígenas diferentes se habían unido bajo una misma bandera. Cada especie aportaba sus propias naves, sus propias armas, sus propias habilidades únicas. El Imperio Cepriano tenía más de 3.000 naves de guerra, cada una más grande que el mayor acorazado de la Tierra. Sus escudos de energía podían detener casi cualquier arma que los humanos hubieran construido. Los seres cristalinos llamados Borg podían manipular la materia misma, remodelando el metal y la piedra con sus mentes. Las reinas de la colmena insectoide comandaban millones de soldados drones que no sentían miedo y no necesitaban descanso. Jake dejó los informes y se frotó los ojos cansados. La flota espacial entera de la Tierra tenía menos de 500 naves. La mayoría eran naves de exploración o cargueros que habían sido equipados con armas después del ataque a Nueva Arcadia. Contra las fuerzas masivas de la coalición, serían como niños lanzando piedras a un tanque. La estación de defensa de Marte apareció a la vista a medida que se acercaban al planeta rojo. Era una estructura masiva construida en una de las lunas del planeta. Cientos de naves estaban atracadas allí, representando a todas las naciones importantes de la Tierra. La vista debería haber sido inspiradora, pero Jake sabía la verdad. Todas esas naves juntas todavía no eran suficientes para detener lo que se avecinaba. La almirante Sullivan los recibió en la sala de conferencias principal. Era una mujer alta con cabello cano y ojos agudos que parecían verlo todo. Jake había servido bajo su mando durante 5 años y nunca la había visto dudar de nada. Hoy era diferente. Hoy parecía alguien que cargaba con el peso del mundo entero sobre sus hombros. «Caballeros, señoras», comenzó, dirigiéndose a la sala llena de comandantes y capitanes. «Iré directo al grano. La coalición nos ha dado 1 año para tomar nuestra decisión: someternos a su gobierno o enfrentar la aniquilación total. Nuestra inteligencia sugiere que no están bromeando». La sala quedó en silencio. Todos conocían los riesgos, pero escucharlo en voz alta lo hacía real de una manera que los informes y los datos no podían. «Hemos intentado contactar con otras especies en la galaxia», continuó Sullivan. «Hasta ahora, no hemos encontrado a nadie dispuesto a ayudarnos.
La reputación de la coalición de destruir a quienes se les oponen es bien conocida. La mayoría de las civilizaciones eligen someterse en lugar de luchar. El capitán Ben Turner, que acababa de regresar de una larga misión más allá de las colonias exteriores, levantó la mano. Almirante, ¿qué hay de las ruinas que encontramos en el sistema Centauri? ¿Las de esa antigua civilización? La expresión de Sullivan cambió ligeramente. Capitán Turner, quizás debería informar a todos sobre lo que su equipo descubrió. Turner se puso de pie y activó la pantalla holográfica en el centro de la sala. Aparecieron imágenes que mostraban extrañas estructuras en un mundo muerto. Edificios que parecían retorcerse y doblarse de maneras imposibles. Encontramos estas ruinas en un planeta que nuestros escáneres de largo alcance habían pasado por alto. La civilización que las construyó desapareció hace mucho tiempo, pero dejaron algún tipo de mensaje. Las imágenes cambiaron, mostrando símbolos y una escritura que no se parecía a nada que Jake hubiera visto. Nuestros equipos de traducción todavía están trabajando en ello, pero hemos decodificado lo suficiente para entender el mensaje básico. Esta civilización enfrentó la misma elección que enfrentamos ahora. La coalición vino a ellos con el mismo ultimátum: someterse o morir. ¿Qué les pasó?, preguntó la comandante Lisa Carter, jefa de la división de xenobiología. Eligieron luchar, respondió Turner, y perdieron. Pero antes de morir, nos dejaron una advertencia. La coalición no es lo que parece. No son un grupo de especies trabajando juntas por elección. Son algo completamente diferente. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Turner lo miró directamente. La coalición no solo conquista a otras especies, las absorbe. Toman su tecnología, su conocimiento, incluso su biología, y lo hacen parte de sí mismos. Cada especie que se ha unido a la coalición recibió primero la misma elección que tenemos ahora: someterse o morir. Los que se someten se convierten en parte de la coalición. Los que se niegan son destruidos. La sala estalló en voces mientras todos comenzaban a hablar a la vez. Sullivan levantó la mano pidiendo silencio. Hay más. El equipo del capitán Turner encontró algo más en esas ruinas. Algo que podría darnos una oportunidad de luchar. Turner asintió y cambió la pantalla de nuevo. Esta vez mostraba una compleja ecuación matemática llena de símbolos que dolía mirar directamente. La antigua civilización que construyó estas ruinas se llamaban a sí mismos los arquitectos. Estaban trabajando en algo cuando la coalición los encontró. Un arma como ninguna que hayamos visto. No una bomba o un cañón, sino algo que podría golpear los cimientos mismos de la realidad. ¿La terminaron?, preguntó Jake. No, se quedaron sin tiempo. Pero dejaron los planos, la teoría, todo lo que necesitaríamos para completar su trabajo. La pregunta es, ¿tenemos el coraje de usarla? La almirante Sullivan se puso de pie. Eso es lo que estamos aquí para decidir. Tenemos un año para tomar nuestra decisión. Podemos someternos a la coalición y convertirnos en parte de su imperio, perdiendo nuestra libertad, pero salvando nuestras vidas. O podemos luchar, sabiendo que enfrentamos una destrucción casi segura. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala, encontrando los ojos de cada persona. Pero hay una tercera opción. Podemos terminar lo que los arquitectos comenzaron. Podemos construir su arma y usarla contra la coalición. Es peligroso. No ha sido probada y podría no funcionar, pero es la única oportunidad que tenemos de seguir siendo libres. La sala estuvo en silencio por un largo momento. Finalmente, Jake se puso de pie. Almirante, ¿cuáles son sus órdenes? Sullivan sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Vamos a mostrarle a la coalición lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. Vamos a terminar el trabajo de los arquitectos y vamos a asegurarnos de que ninguna otra especie tenga que enfrentar jamás la elección que enfrentamos ahora. Mientras la reunión se disolvía y los comandantes regresaban a sus naves, Jake sintió algo que no había sentido desde el ataque a Nueva Arcadia: esperanza. La coalición pensaba que se enfrentaba a una especie primitiva que se sometería o moriría rápidamente. Estaban a punto de aprender que los humanos eran capaces de mucho más de lo que jamás habían imaginado. La doctora Amy Rodríguez no había dormido en 3 días. Le ardían los ojos de mirar los antiguos símbolos, pero no podía dejar de trabajar. El mensaje de los arquitectos se estaba aclarando lentamente, y lo que estaba aprendiendo le revolvía el estómago de miedo. El laboratorio en la estación de Marte bullía de actividad.
Docenas de científicos trabajaban sin descanso, usando cada computadora y programa de traducción que tenían para decodificar la escritura alienígena. Amy era la jefa del equipo y sentía el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Doctora Rodríguez, la llamó su asistente, el doctor Kevin Walls. Hemos traducido otra sección. Necesita ver esto. Amy se acercó al puesto de trabajo de Kevin. En la pantalla, pudo ver los símbolos alienígenas transformándose lentamente en palabras. La traducción era aproximada, pero el significado era lo suficientemente claro. Vinieron a nosotros como vienen a todas las especies jóvenes. Leyó Amy en voz alta. Nos ofrecieron una elección: unirnos a ellos voluntariamente o ser destruidos. Pensamos que éramos los primeros en enfrentar esta elección. Estábamos equivocados. Kevin asintió sombríamente. Se pone peor. Mire esta siguiente parte. La pantalla mostró más texto traducido. Las manos de Amy comenzaron a temblar mientras lo leía. La coalición ha hecho esto antes, muchas veces. Buscan especies que apenas comienzan a explorar el espacio. Las estudian, aprenden sus debilidades, y luego hacen su oferta. Aquellos que se someten se convierten en parte de ellos. Aquellos que se niegan son exterminados por completo. ¿Cuántas especies?, preguntó Amy, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Basado en lo que hemos traducido hasta ahora, cientos, quizás miles. Los arquitectos encontraron registros que se remontan a más de 50.000 años. Amy se sintió enferma. Siempre había creído que el primer contacto de la humanidad con alienígenas sería un momento de asombro y descubrimiento. En cambio, se habían encontrado con una fuerza que había estado destruyendo civilizaciones desde antes de que los humanos aprendieran. Al otro lado de la estación, la capitana Sandra Louis se preparaba para una misión que todos esperaban les diera las respuestas que necesitaban. Sandra comandaba la división de reconocimiento furtivo, y la almirante Sullivan le había dado la asignación más peligrosa imaginable. Debía llevar sus naves a lo profundo del espacio de la coalición y descubrir todo lo que pudiera sobre su verdadera naturaleza. La nave de Sandra, la AES Cesadou, no se parecía a ninguna otra nave en la flota de la Tierra. Estaba diseñada para ser invisible, utilizando tecnología avanzada que curvaba la luz alrededor del casco. La nave podía pasar desapercibida ante los sensores enemigos, pero solo si Sandra y su tripulación eran muy cuidadosos. «Capitana», dijo el teniente Tony Martínez, su oficial de navegación, «nos acercamos al borde del espacio de la coalición. Los sensores de largo alcance están detectando naves de patrulla». Sandra asintió. «Activa el modo de sigilo total. De ahora en adelante, asumimos que cada nave que veamos es hostil. Estamos aquí para observar y recopilar información, no para luchar». La Sadou se deslizó más allá de las naves de patrulla de la coalición como un fantasma. Sandra observó las naves alienígenas a través de su pantalla de visualización, notando su diseño y armamento. Las naves eran masivas, cada una capaz de destruir una ciudad. Pero lo que más le llamó la atención fue lo diferentes que se veían entre sí. «Teniente, ¿está viendo esto?», preguntó Sandra. «Sí, capitana. Esas naves no coinciden. Es como si hubieran sido construidas por especies completamente diferentes usando tecnología completamente diferente». Sandra frunció el ceño. Eso era exactamente lo que había estado pensando. Se suponía que la coalición era una alianza de diferentes especies alienígenas, pero sus naves parecían más una colección de tecnología robada que una flota unificada. Viajaron más profundo en el espacio de la coalición, usando códigos de comunicación capturados para evitar la detección. Lo que encontraron allí cambiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre su enemigo. Los mundos archivo de la coalición eran estructuras masivas que orbitaban estrellas muertas. Cada uno era una biblioteca que contenía la historia y el conocimiento completos de docenas de civilizaciones extintas. Sandra y su equipo observaron con horror mientras se daban cuenta de la verdad. «Dios mío», susurró la doctora. Patricia Moore, la xenobióloga del equipo de Sandra. «No son solo conquistadores, son parásitos». Los archivos contenían registros detallados de más de 200 especies diferentes que alguna vez habían vivido entre las estrellas. Cada archivo contaba la misma historia. La coalición se acercaba a una civilización joven con su ultimátum. Aquellos que se sometían veían su tecnología y conocimiento absorbidos en las bases de datos de la coalición. Su biología sería estudiada y catalogada. Sus habilidades únicas se agregarían al arsenal de la coalición.
Luego, una vez que la coalición había tomado todo lo útil, la especie simplemente desaparecía. No destruida en batalla, sino absorbida tan completamente que dejaba de existir como seres independientes. «Capitana», dijo el teniente Martínez, con la voz temblorosa, «mire este flujo de datos». Sandra miró la información que fluía por su pantalla. Era una transmisión en vivo desde una de las estaciones de investigación de la coalición. La estación estaba estudiando a miembros capturados de una especie llamada los Deltonianos, humanoides de piel azul que tenían la capacidad de manipular campos eléctricos con sus mentes. Los Deltonianos habían sometido a la coalición hacía 3 meses, eligiendo unirse en lugar de enfrentar la destrucción. Ahora estaban siendo diseccionados, sus cerebros estudiados, su código genético mapeado. La coalición estaba aprendiendo todo lo que podía sobre las habilidades de los Deltonianos, preparándose para agregarlas a su propio arsenal. «Necesitamos llevar esta información de vuelta a la Tierra», dijo Sandra. «La almirante Sullivan necesita saber a qué nos enfrentamos realmente». Pero mientras se preparaban para irse, el equipo de Sandra hizo un descubrimiento más. En lo profundo de los archivos, encontraron registros de las especies miembros de la coalición. Los Ceprianos, los Vortic, las reinas de la colmena, todos ellos habían sido alguna vez civilizaciones independientes. Todos habían recibido la misma elección que ahora enfrentaba la Tierra. La horrible verdad era que los miembros actuales de la coalición no eran aliados en absoluto. Eran los restos absorbidos de especies conquistadas, tan completamente integrados en la coalición que habían olvidado sus identidades originales. Sus mentes habían sido alteradas, sus culturas borradas, su propio sentido de identidad destruido. La doctora Patricia Moore estudió los datos biológicos que habían robado. «Capitana, esto es increíble. Las especies de la coalición han sido modificadas genéticamente. Su ADN muestra signos de manipulación artificial que se remonta a miles de años». «¿Qué significa eso?», preguntó Sandra. «Significa que los seres que consideramos líderes de la coalición podrían ni siquiera ser ya la especie original. Han sido cambiados, adaptados, convertidos en algo completamente diferente. La coalición no solo conquista civilizaciones, las transforma en extensiones de sí misma». Sandra sintió un escalofrío. «¿Estás diciendo que la coalición es como un solo organismo?» «En cierto modo, sí. Es una inteligencia colectiva que absorbe a otras especies y usa sus habilidades para volverse más fuerte. Cada vez que conquistan una nueva civilización, agregan el conocimiento y las habilidades de esa especie a los suyos». Las implicaciones eran asombrosas. La Tierra no se enfrentaba a una alianza de diferentes especies alienígenas. Se enfrentaban a una única y vasta inteligencia que había estado creciendo y adaptándose durante miles de años. Tenía el conocimiento y las habilidades combinadas de cientos de civilizaciones conquistadas. Pero la doctora Moore había encontrado algo más en los datos robados. «Capitana, hay algo extraño en la biología de la coalición. A pesar de todas sus modificaciones genéticas, todos comparten una debilidad común». «¿Qué tipo de debilidad?» «Son dependientes de sus modificaciones artificiales. Su biología natural ha sido tan alterada que no pueden sobrevivir sin los implantes tecnológicos que los conectan a la red de la coalición. Si se les quitan esos implantes, morirían». Sandra se dio cuenta de lo que esto significaba. La mayor fortaleza de la coalición era también su mayor debilidad. Su inteligencia colectiva dependía de las conexiones artificiales entre sus especies miembros. Si esas conexiones pudieran ser interrumpidas, toda la coalición podría colapsar. «Necesitamos llevar esta información a la doctora Rodríguez y su equipo», dijo Sandra. «Si el arma de los arquitectos puede interrumpir la red de la coalición, podríamos tener una oportunidad». Mientras la Shadow comenzaba su viaje de regreso a la Tierra, Sandra miró las estrellas a su alrededor. En algún lugar, la flota masiva de la coalición se preparaba para la guerra. Pensaban que se enfrentaban a una especie primitiva que se sometería o moriría rápidamente. No tenían idea de que los humanos acababan de descubrir el secreto que podría derribar todo su imperio. La coalición había cometido un error. Habían asumido que la humanidad reaccionaría como todas las demás especies que habían conquistado. Pero los humanos eran diferentes. No solo querían sobrevivir, querían contraatacar. Y ahora sabían exactamente cómo hacerlo. La almirante Kate Sullivan estaba en la sala de guerra, en las profundidades de la estación de Marte, mirando la pantalla holográfica que mostraba todo el sistema solar.
Puntos rojos marcaban las posiciones de las naves de la coalición que se reunían en el borde del espacio humano. Había tantos puntos que parecían un enjambre de abejas furiosas listas para atacar. ¿Cuántas naves estamos viendo?, le preguntó al teniente coronel Paul Anderson, su estratega jefe. 15.000 confirmadas, almirante. Probablemente vengan más. Se están posicionando en una esfera perfecta alrededor de todo nuestro sistema solar. Cuando ataquen, nos golpearán desde todas las direcciones a la vez. Kate asintió sombríamente. Las tácticas militares tradicionales calificarían esta situación de desesperada. Ninguna fuerza en la historia humana se había enfrentado jamás a probabilidades tan abrumadoras. Pero Kate no planeaba librar una guerra tradicional. ¿Cuál es el estado de la operación Golpe Profundo?, preguntó. Todos los equipos de construcción están trabajando sin descanso. Los astilleros de Marte, Europa y Titán están construyendo tan rápido como pueden. Deberíamos tener la flota completa lista en 8 meses. Kate caminó hacia otra pantalla que mostraba las nuevas naves en construcción. Se veían diferentes a cualquier nave que la humanidad hubiera creado. Estas naves no estaban diseñadas para el combate espacial normal. Estaban construidas para algo mucho más peligroso. La doctora Amy Rodríguez entró en la sala de guerra con una tableta de datos llena de las últimas traducciones de las ruinas de los arquitectos. Parecía exhausta, pero sus ojos brillaban de emoción. Almirante, lo hemos logrado. Hemos decodificado por completo las especificaciones del arma de los arquitectos. Kate se volvió para mirarla. Cuéntamelo todo. Amy activó la pantalla holográfica, mostrando las complejas ecuaciones matemáticas que componían el arma de los arquitectos. Lo llamaron el protocolo Cascada. No es un arma física en absoluto. Es una prueba matemática que se puede transmitir como una señal cuántica. ¿Qué es lo que hace? Apunta a las conexiones artificiales que mantienen unida a la coalición. Recuerde, las especies de la coalición han sido modificadas genéticamente para depender de sus implantes tecnológicos. El protocolo Cascada interrumpe esos implantes a nivel cuántico, haciendo que fallen por completo. El teniente coronel Anderson se inclinó hacia adelante. Está diciendo que esta arma podría desactivar toda su flota. No solo desactivarla, respondió Amy. Rompería las conexiones mentales que unen a las especies de la coalición. Sin esas conexiones, recordarían quiénes eran antes de ser absorbidos. La coalición, literalmente, se desmoronaría. Kate sintió una oleada de esperanza. ¿Cómo entregamos esta arma? Ese es el desafío. El protocolo Cascada necesita ser transmitido simultáneamente a cada nave de la coalición. Tiene que llegar a todas exactamente al mismo tiempo o se adaptarán y bloquearán la señal. La capitana Sandra Lewis, que acababa de regresar de su misión de reconocimiento, habló. Almirante, creo que tengo una idea. La coalición utiliza una red de comunicación a nivel galáctico para coordinar sus flotas. Si pudiéramos infiltrarnos en esa red y usarla para transmitir el protocolo Cascada, podríamos llegar a todas las naves a la vez. Kate miró los informes de inteligencia que Sandra había traído. La información sobre la verdadera naturaleza de la coalición era inquietante, pero también les daba la clave de la victoria. ¿Cómo accedemos a su red? Construimos transmisores por todo nuestro sistema solar, explicó Sandra. Lo suficientemente potentes como para infiltrarse en la red de comunicaciones de la coalición, pero tendremos que ocultarlos de su vigilancia. El capitán de corbeta Ray Yanayes, que había estado trabajando con los equipos de ingeniería, dio un paso adelante. Podemos disfrazar los transmisores como repetidores de comunicación. La coalición espera que intentemos coordinar nuestras defensas, por lo que no sospecharán de equipos de comunicación. Kate tomó su decisión. Háganlo. Quiero transmisores ocultos en cada luna, cada asteroide, cada trozo de basura espacial en este sistema. Cuando activemos el protocolo Cascada, quiero que los golpee desde todas partes a la vez. Durante los meses siguientes, toda la civilización de la Tierra se transformó en un arma. Los transmisores se construyeron en secreto, ocultos dentro de estaciones de comunicación e instalaciones de investigación de aspecto inocente. La construcción de las nuevas naves continuó. Diseñadas para parecer naves de guerra tradicionales, pero equipadas con la tecnología necesaria para coordinar el ataque en cascada. El capitán Ben Turner comandaba las fuerzas de distracción, flotas más pequeñas que harían creer a la coalición que la humanidad se preparaba para una guerra convencional.
Su trabajo era mantener la atención del enemigo centrada en los preparativos militares obvios mientras el verdadero trabajo se realizaba en secreto. Turner a base informó después de una escaramuza cerca de Júpiter. Los exploradores de la coalición están probando nuestras defensas. Definitivamente están observando los movimientos de nuestras naves y tratando de evaluar nuestras capacidades militares. Bien, respondió Kate. Déjenles pensar que entienden lo que estamos planeando. Cuanto más confiados estén, menos probable es que busquen la amenaza real. La doctora Lisa Carter, jefa de la División de Guerra Biológica, estaba trabajando en un plan de respaldo. Su equipo había desarrollado virus que podrían atacar las modificaciones biológicas de la coalición. Si el protocolo Cascada fallaba, las armas biológicas serían su último recurso. Almirante, informó Lisa durante una de sus reuniones semanales, hemos probado con éxito el arma biológica en muestras de tejido que la capitana Lewis trajo del espacio de la coalición. Es efectiva contra todas las principales especies de la coalición. ¿Cómo la desplegaríamos?, preguntó Kate. Podríamos cargarla en nuestros misiles y detonarlos en la atmósfera superior de las naves de la coalición. El virus se propagaría por sus sistemas de aire en cuestión de horas. Kate asintió. Esperaba no tener que usar armas biológicas, pero no se arriesgaba. Si la coalición quería destruir a la humanidad, descubrirían que los humanos eran mucho más peligrosos de lo que jamás habían imaginado. A medida que pasaban los meses, la flota de la coalición crecía. Sus naves se movieron a posiciones de ataque, formando una esfera perfecta alrededor del sistema solar de la Tierra. Los sensores de largo alcance los mostraban probando sus armas, realizando simulacros de combate, preparándose para lo que creían que sería una victoria rápida y fácil. Pero oculta en todo el sistema solar, la red secreta de transmisores de la humanidad estaba casi completa. El protocolo Cascada había sido probado y refinado hasta ser perfecto. Las armas biológicas de respaldo estaban listas para su despliegue. Las fuerzas convencionales de la Tierra estaban posicionadas para proporcionar cobertura al ataque real. Hake Morrison, ahora ascendido a almirante de la flota, comandaba toda la operación desde su nave insignia. Miró las estrellas y pensó en las 12.000 personas que habían muerto en Nueva Arcadia. Sus muertes no serían en vano. La coalición pensaba que se enfrentaba a una especie primitiva que se sometería o moriría rápidamente. Estaban a punto de aprender que los humanos eran capaces de algo que la coalición nunca había encontrado en 50.000 años de conquista. No solo resistencia, sino revolución. La coalición había absorbido a cientos de especies, pero nunca se habían enfrentado a una especie que luchara no solo por la supervivencia, sino por la libertad de todos los que habían esclavizado. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la flota de la coalición. Exigen nuestra respuesta final. Hake sonrió sombríamente. Diles que les daremos nuestra respuesta pronto. Muy pronto. La trampa estaba puesta. El arma estaba lista. Todo lo que quedaba era activarla en el momento exacto. Los abrumadores números de la coalición pronto se convertirían en su mayor debilidad, ya que cada nave de su flota se convertiría en un objetivo para el ataque en cascada de la humanidad. La última advertencia de la Tierra estaba a punto de ser entregada, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El almirante de la flota Hake Morrison estaba en el puente de su nave insignia, observando la masiva flota de la coalición a través de la pantalla de visualización. 15.000 naves alienígenas flotaban en el espacio como una nube oscura, bloqueando las estrellas. Habían estado esperando allí durante 3 días, dándole a la humanidad una última oportunidad de rendirse. Almirante, dijo su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la nave de mando de la coalición. Quieren hablar con usted directamente. Hake se enderezó el uniforme y caminó hacia el centro de puente. Conéctelos. La pantalla de visualización parpadeó. De repente, Hake estaba viendo la vista más aterradora que jamás había presenciado. El comandante supremo de la coalición, Corvex, llenaba la pantalla. Era un cepriano, de más de 2,5 metros de altura, con una piel como metal pulido y ojos que brillaban con un fuego interior. Pero Hake podía ver los implantes artificiales que cubrían su cuerpo, los cables y alambres que lo conectaban a los sistemas de su nave. Humano, habló Corvex, su voz como piedras rechinando. Soy el comandante supremo de la coalición galáctica. Han tenido un año completo para considerar nuestra oferta. ¿Cuál es su respuesta? Hake miró directamente a esos ojos brillantes.
Soy el almirante de la flota Hake Morrison, hablando en nombre de toda la humanidad. Rechazamos su ultimátum. Nunca nos someteremos a su gobierno. Entonces eligen la muerte, respondió Corvex. Su especie será borrada de la existencia. Sus mundos serán reducidos a cenizas. Su nombre será olvidado. Hoy no, dijo Hake con calma. Hoy tenemos algo más que ofrecerles. Detrás de Corvex, Hake podía ver a otros líderes de la coalición. La reina de la colmena insectoide, Ezrax, chasqueó sus mandíbulas en lo que podría haber sido una risa. El ser cristalino llamado Quantum Prime 7 pulsaba con una luz fría. Cada uno de ellos estaba cubierto con los mismos implantes artificiales, los mismos cables y alambres que los ataban a la... «Tienen nada que queramos», dijo Corvex. «Son una especie primitiva, apenas capaz de viajar por el espacio. ¿Qué podrían ofrecernos?» Hake sonrió. La verdad, activó su propia pantalla holográfica, mostrando a los líderes de la coalición la evidencia que la capitana Sandra Lewis había recopilado de sus mundos archivo. Los archivos aparecieron en pantalla, mostrando los registros detallados de cientos de civilizaciones extintas. «Sabemos lo que realmente son», continuó Hake. «No son una alianza de diferentes especies. Son un parásito que absorbe otras civilizaciones. Cada especie en su coalición fue una vez libre, tal como la humanidad lo es ahora». El efecto fue inmediato. Varios de los líderes de la coalición comenzaron a moverse incómodamente. Hake pudo ver confusión en sus ojos, como si estuvieran tratando de recordar algo importante. «Los arquitectos nos dejaron un mensaje», dijo Hake. «Nos hablaron de los Igemani, el colectivo, los constructores de estrellas y docenas de otras civilizaciones que ustedes absorbieron. Todos siguen ahí, enterrados dentro de su red, esperando ser liberados». Los ojos brillantes de Corvex se encendieron aún más. «Mentiras. La coalición siempre ha estado unida. Siempre hemos sido un solo pueblo, un solo propósito». «¿En serio?», preguntó Hake. «Entonces, ¿por qué sus naves se ven tan diferentes entre sí? ¿Por qué sus armas usan tecnologías completamente diferentes? ¿Por qué tienen recuerdos de mundos que nunca han visto?» Por un momento, Hake vio algo parpadear en los ojos de Corvex. Duda, miedo, el comienzo del reconocimiento. Pero entonces el comandante supremo activó algo en su panel de control y la duda se desvaneció. «Protocolos de control neuronal activados», anunció Corvex. «Todas las fuerzas de la coalición, ignoren las palabras del humano. Están intentando confundirnos con información falsa». Hake observó cómo los otros líderes de la coalición de repente se pusieron rígidos. Sus ojos se volvieron en blanco y vacíos. Los implantes artificiales en sus cuerpos brillaron más, forzándolos a volver bajo el control de la coalición. «No pueden ocultar la verdad para siempre», dijo Hake. «Su propia gente está comenzando a recordar». «No hay gente», respondió Corvex. «Solo existe la coalición. Y ahora habrá una especie primitiva menos para contaminar la galaxia». El comandante supremo levantó la mano, y Hake supo que estaba a punto de dar la orden de atacar. Pero Hake tenía una última carta que jugar. «Antes de que nos destruyan», dijo Hake, «déjenme preguntarles algo. ¿Recuerdan su mundo natal? ¿Recuerdan cómo eran los ceprianos antes de unirse a la coalición?» Corvex se detuvo, con la mano congelada en el aire. Nosotros siempre hemos sido parte de la coalición». «No, no lo han sido. Los ceprianos eran mercaderes, comerciantes pacíficos que viajaban entre las estrellas, vendiendo bienes y compartiendo conocimientos. Construyeron hermosas ciudades que flotaban en las nubes de planetas gigantes gaseosos. Crearon arte y música que podían hacer llorar alegría a la gente». «Basta», dijo Corvex, pero su voz temblaba ahora. «Tenían familias, hijos que corrían a recibirlos cuando regresaban de sus viajes comerciales. Tenían un idioma lleno de palabras para diferentes tipos de amor, diferentes formas de cuidarse unos a otros. Tenían una diosa llamada Vela que cuidaba de los viajeros y los traía a casa a salvo». Corvex retrocedió tambaleándose, agarrándose la cabeza. Esos no son mis recuerdos». «Sí, lo son. En el fondo, enterrados bajo todos esos implantes artificiales. Todavía eres cepriano. Todavía recuerdas lo que se sentía ser libre». Otros líderes de la coalición comenzaban a mostrar signos de angustia. La reina de la colmena emitía extraños sonidos chirriantes, como si estuviera tratando de hablar en un idioma que había olvidado.
Quantum Prime 7 pulsaba con colores caóticos, su forma cristalina parpadeando entre diferentes formas. «Imposible», susurró Corvex. «La coalición es eterna. La coalición lo es todo». «La coalición es una mentira», dijo Jaque con firmeza. «Y en el fondo, lo sabes. Cada especie que has absorbido, cada civilización que has destruido, todas siguen ahí dentro de tu red, esperando que alguien las libere». Corvex se enderezó, sus ojos ardiendo de furia. «Suficiente. ¿Crees que tus palabras pueden romper lazos que han durado 50.000 años? ¿Crees que tu psicología primitiva puede superar la voluntad de la propia coalición?» Activó sus protocolos de control neuronal de nuevo, forzando a los otros líderes a volver bajo su control. «Todas las fuerzas de la coalición, prepárense para un ataque inmediato. Muestren a estos humanos lo que les sucede a aquellos que se atreven a cuestionar nuestra unidad». Jaque observó cómo la flota de la coalición comenzaba a moverse, sus armas cargándose para el asalto final. Había esperado que sus palabras pudieran llegar a ellos, que pudieran comenzar a romper el control de la coalición sobre sus mentes. Pero ya era demasiado tarde para hablar. «Almirante», dijo su oficial de comunicaciones, «todas las naves informan estar listas. La red de transmisores está completamente cargada y en espera». Jaque asintió. Había entregado la advertencia de la humanidad. Le había dado a la coalición una última oportunidad de recordar quiénes solían ser. Habían elegido seguir siendo esclavos de sus amos artificiales. Aquí el almirante de la flota Morrison. «A todas las fuerzas de la coalición», anunció Jaque, «han rechazado nuestra oferta de libertad. Han elegido seguir siendo prisioneros en sus propias mentes. Que así sea. Pero sepan esto, hoy no están luchando contra la humanidad. Están luchando contra cada especie que han esclavizado, cada civilización que han destruido. Hoy, las víctimas contraatacan». Se volvió hacia su oficial de armas. «Active el protocolo Cascada. Es hora de mostrarles cómo es la libertad». El ataque de la coalición comenzó, pero ya era demasiado tarde. La trampa de la humanidad estaba a punto de activarse, y 50.000 años de esclavitud estaban a punto de llegar a su fin. La flota de la coalición avanzó como un muro de muerte. 15.000 naves avanzando sobre el sistema solar de la Tierra desde todas las direcciones. Sus armas cargadas con energía que podía quebrar planetas, sus escudos brillando con el poder robado de 100 civilizaciones muertas. El almirante de la flota Jaque Morrison los observaba con calma. En su puente, cada oficial contenía la respiración. Este era el momento para el que se habían preparado. El momento que decidiría el destino no solo de la humanidad, sino de cada especie esclavizada en la galaxia. «Doctora Rodríguez, informe de estado», ordenó Jaque. Desde su estación de control en Marte, la voz de la doctora Amy Rodríguez llegó con claridad. «Todos los transmisores están en línea y listos. El protocolo Cascada está cargado y esperando su señal». La capitana Sandra Lewis informó desde su posición cerca de Júpiter. «Las naves de sigilo están en posición. Tenemos datos de puntería de cada nave de la coalición». Jaque miró la pantalla táctica que mostraba los transmisores ocultos esparcidos por todo el sistema solar. Cientos de ellos, disfrazados de repetidores de comunicación y estaciones de investigación, todos conectados en una vasta red que entregaría el arma de la humanidad. «Inicien la cascada», ordenó Jaque. En Marte, la doctora Rodríguez presionó el botón de activación. Al instante, señales cuánticas se dispararon desde cada transmisor en el sistema solar. Las señales se movían más rápido que la luz, corriendo por el espacio hacia la flota de la coalición. Pero no viajaban en líneas rectas. En cambio, siguieron la propia red de comunicaciones de la coalición, usando su tecnología en su contra. El efecto fue inmediato y devastador. La primera nave de la coalición en ser alcanzada fue un masivo crucero de batalla Cepriano. Un momento estaba cargando hacia adelante con las armas al rojo vivo. Al siguiente, sus luces comenzaron a parpadear. Los implantes artificiales que cubrían su casco chisporrotearon y murieron. Dentro de la nave, las alarmas comenzaron a sonar. El comandante Velcor se preparaba para disparar sus cañones principales cuando, de repente, su cabeza explotó de dolor. Los implantes artificiales en su cerebro, los que lo conectaban a la red de la coalición, comenzaron a fallar. Por primera vez en 30 años, sus propios pensamientos se liberaron. Recordó su nombre real, no la designación que la coalición le había dado, sino el nombre que sus padres habían elegido cuando nació.
Recordó las ciudades flotantes de su mundo natal, los jardines de cristal, donde los niños siempre jugaban entre las nubes. Recordó a su esposa, a su hija, la vida que había perdido cuando llegó la coalición. Por las estrellas, susurró, ¿qué he hecho? En toda la flota de la coalición, la misma escena se repitió en nave tras nave. El protocolo Cascada recorrió su red, interrumpiendo los implantes artificiales que mantenían sus mentes en la esclavitud. 50.000 años de condicionamiento mental se desmoronaron en segundos. En la nave de mando de la Reina de la Colmena, Ezrax de repente dejó de dar órdenes a sus soldados drones. Los implantes que la habían convertido en una asesina sin mente chisporrotearon y murieron. Recordó cuando su pueblo había sido jardinero, cuidando vastos bosques en un mundo de eterna primavera. Recordó las canciones que solían cantar, las danzas que realizaban cuando las flores florecían. Los drones, de repente desconectados de su controladora, dejaron de atacar y comenzaron a mirar a su alrededor con confusión. Ellos también estaban recordando quiénes habían sido antes de que la coalición los cambiara. La forma cristalina de Quantum Prime 7 parpadeó mientras sus modificaciones artificiales fallaban. Recordó cuando su pueblo había sido los bibliotecarios de la galaxia, preservando el conocimiento y la sabiduría para que todas las especies los compartieran. Recordó las grandes bibliotecas de cristal de su mundo natal, donde la información se almacenaba en luz viviente. El comandante supremo Corvex luchó con más fuerza contra la cascada. Sus implantes eran los más avanzados, su condicionamiento el más fuerte. Pero ni siquiera él pudo resistir la prueba matemática que desgarró su programación artificial. No, gritó mientras sus propios recuerdos regresaban. Yo soy la coalición. Soy eterno. Pero no lo era. Era Velarak, un joven mercader que había sido capturado durante la conquista del Imperio Cepriano por parte de la coalición. Le habían quitado la mente, la identidad, todo lo que lo hacía ser quien era. Lo habían convertido en su comandante supremo, usando su propio cuerpo para esclavizar a su pueblo. A medida que el protocolo Cascada se extendía por la flota, las naves de la coalición comenzaron a apagarse. Sin la red artificial que las mantenía unidas, las tecnologías robadas de diferentes especies no podían funcionar. Naves que habían sido invencibles de repente se encontraron sin poder. Jaque observó con asombro cómo la perfecta formación de la coalición colapsaba. Las naves se desviaban de su posición mientras sus tripulaciones luchaban por entender lo que les estaba sucediendo. Las armas se apagaron. Los escudos fallaron. La fuerza militar más poderosa de la galaxia se estaba desmoronando ante sus ojos. Almirante, informó su oficial táctico, las naves de la coalición están enviando señales de socorro. Están pidiendo ayuda. ¿Ayuda con qué?, preguntó Jaque. No saben cómo operar sus propias naves sin la red. Las diferentes tecnologías estaban integradas tan completamente que no pueden funcionar de forma independiente. La voz del capitán Ben Turner llegó por el sistema de comunicación. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de más de 2.000 naves de la coalición. Dicen que ya no quieren luchar. Jaque sonrió. Esto era exactamente lo que los arquitectos habían planeado. La mayor fortaleza de la coalición se había convertido en su mayor debilidad. Al absorber tantas especies diferentes, se habían vuelto dependientes de su red artificial. Cuando esa red falló, lo perdieron todo. Pero Jaque sabía que la batalla aún no había terminado. Algunas naves de la coalición todavía luchaban, sus tripulaciones aún atrapadas por sus implantes, y las armas biológicas que la doctora Carter había preparado estaban listas si era necesario. Todas las naves humanas, muévanse para ayudar a las naves de la coalición que solicitan ayuda, ordenó Jaque. No somos conquistadores, somos liberadores. En todo el campo de batalla, las naves humanas se movieron hacia las naves de la coalición desactivadas. En lugar de disparar armas, ofrecieron ayuda. Equipos médicos para ayudar con la extracción de implantes. Ingenieros para ayudar a separar las tecnologías mixtas. Traductores para ayudar a las especies recién liberadas a comunicarse entre sí. En la nave de mando de Corvex, el excomandante supremo estaba sentado en la silla de su capitán, llorando. Los implantes artificiales que lo habían controlado durante tanto tiempo yacían muertos y chispeando a sus pies. Estaba libre, pero el peso de lo que había hecho mientras estaba esclavizado amenazaba con aplastarlo. «Comandante», dijo uno de sus oficiales, una hembra cepriana que también estaba recordando su verdadera identidad. «Naves humanas se están acercando. Están ofreciendo ayudarnos».
Corvex levantó la vista hacia la pantalla de visualización. Una nave de rescate humana se movía lentamente hacia ellos, con las armas apagadas, su matriz de comunicaciones transmitiendo mensajes de paz en docenas de idiomas. «No nos están atacando», dijo asombrado. «No, señor. Están ofreciendo ayuda médica y asistencia técnica». Por primera vez en 50.000 años, especies que habían sido enemigas estaban trabajando juntas por elección en lugar de por la fuerza. El imperio de esclavitud de la coalición se estaba desmoronando, reemplazado por algo completamente nuevo. Hake abrió un canal a todo el campo de batalla. Aquí el almirante de la flota Morrison. A todas las naves, tanto humanas como de la coalición. La guerra ha terminado. Todos son libres. La coalición ya no existe. En su lugar, ofrecemos algo mejor. Una verdadera alianza de especies libres trabajando juntas porque elegimos hacerlo, no porque se nos obligue. Hizo una pausa, mirando las miles de naves a su alrededor. Naves que una hora antes habían sido enemigas, ahora trabajaban juntas para sanar las heridas de milenios. La advertencia de la Tierra ha sido entregada, continuó Hake. La era de la unidad forzada ha terminado. La era de la cooperación elegida ha comenzado. Bienvenidos a la libertad. En toda la galaxia, la noticia se extendió como la pólvora. La coalición estaba muerta. Las especies esclavizadas eran libres. Y en el centro de todo, un pequeño planeta azul que se había atrevido a decir no un imperio se había convertido en el símbolo de esperanza para miles de millones de seres liberados. La humanidad no solo había sobrevivido a su primera guerra galáctica, habían transformado la galaxia misma.